Qué bueno tenerlos a cada uno de ustedes aquí. Que podemos estar aquí es gracia y misericordia de Dios. Y muchos de nosotros quizás no estaríamos vivos si no fuera por su gracia y misericordia. Cuando vivíamos en delitos y pecados y merecíamos la muerte, Dios tuvo misericordia y nos guardó. Y si estamos sobre esta tierra es para cumplir el propósito de Dios y no el nuestro. Por eso es tan importante que nuestro propósito se alinee al propósito de Dios. O que podamos entender el propósito de Dios para nuestra vida, para alinear nuestra vida a su propósito. Amén. Hay algo que me fue inquietando hace varias semanas o quizás años ya. Es si el Espíritu Santo es el mismo hoy que en el Nuevo Testamento. Estamos viviendo en la era del Espíritu. ¿Por qué no vemos las mismas cosas que vieron los discípulos? Entonces, por supuesto, el problema no está en Dios, su poder no ha disminuido, tampoco su voluntad cambió, su palabra no perdió autoridad, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice la palabra. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el hombre, en el corazón del hombre. Y buscando me llamaron la atención algunas palabras. Uno diría, Dios es todopoderoso y eso es cierto. No hay nada imposible para Dios, eso es cierto. Pero Dios nos creó con la libertad de decidir. Y hasta decidimos si permitimos o no el obrar de Dios en nuestro corazón. Entonces, lo que me di cuenta que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo y Él se aleja de nosotros. Entonces, nosotros caminamos la carne, aunque el Espíritu está para ayudarnos, pero le alejamos nosotros. Nosotros podemos apagar al Espíritu Santo. No apagar su obrar en el mundo, pero apagar su obrar en nuestra vida. Y me impactó mucho esto. Por eso lo quiero compartir con ustedes y quiero animarnos a realmente cuidar nuestro corazón, cuidar lo que Dios está queriendo hacer en nosotros. Porque a mí me gustó tanto hoy en el curso que tenemos con los que se quieren bautizar, yo me di cuenta que el grupo entero está teniendo experiencias con el Espíritu Santo. Están oyendo la voz de Dios y están recibiendo convicción. Y esto es maravilloso, quiere decir que el Espíritu está obrando en ellos. Y eso me trae mucho gozo. La palabra hoy es cuida del Espíritu que Dios te ha dado. Cuida del Espíritu que Dios te ha dado. Y hay tres palabras que me impactaron: resistir, apagar y entristecer. Esas tres palabras están en los diferentes textos bíblicos. O sea, lo que podemos es resistir al Espíritu, podemos apagar al Espíritu y podemos entristecer al Espíritu. Y yo voy a empezar a contarles algunas historias, después voy a leer algunos textos porque es mucho lo que quiero compartir. Entonces,
en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, dice la Biblia, había una familia de sacerdotes que ellos vivían en el templo. Era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero sucedía que ellos despreciaban la presencia de Dios. ¿Qué hacían ellos? Uno, ellos estaban muy concentrados en sí mismos, en su yo. Entonces ellos le quitaban a la gente que traía ofrendas, le quitaban lo mejor de la carne que iba a ser sacrificada para su asado. Eso no le agradó a Dios. En segundo lugar, los hijos de Elí empezaron a adulterar con las mujeres que venían al templo en medio de la casa de Dios. Entonces el espíritu se alejó. La presencia de Dios no estuvo ahí, estaba el pecado ahí. Ellos apagaron la voz. Entonces en el capítulo 2 dice: hubo rara vez voz de Dios en Israel. En realidad la única vez que menciona que hubo voz de Dios para esa familia fue cuando Dios envió un profeta con juicio sobre su casa. Y dijo: va a venir el fin sobre tu casa, sobre tu descendencia. La señal va a ser que tus hijos van a morir el mismo día y tus descendientes van a morir en la mitad de sus años y van a ser mendigos, van a ser echados del sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue la voz de Dios que ellos recibieron, porque amaron el pecado y despreciaron la voz del Espíritu. La siguiente historia es inmediatamente después. Samuel fue un milagro. Su mamá no podía tener hijos y Dios escuchó su oración y recibió un hijo y lo llamó Samuel y lo entregó al servicio de Dios. Lo trajo al templo así como ella había prometido a Dios, y Samuel desde niño empezó a oír la voz de Dios. ¿Cuál fue la diferencia? Él se mantuvo en santidad. Él se mantuvo en obediencia todos los días de su vida. Y atiendan bien, en el mismo capítulo de la Biblia, donde dice rara vez hubo voz de Dios en Israel, al final dice: y Dios siempre le hablaba a Samuel en todos los días de su vida y ninguna palabra cayó vacío a tierra, porque estuvo honrando a Dios. Y Dios dice: yo honro a los que me honran y desprecio a los que me desprecian. Qué tremendo, ¿no? O sea, el que honra a Dios obedeciendo su voz, la va a escuchar cada vez más nítidamente. Y el que no, la va a ir apagando. Dice Efesios capítulo 4, verso 30. No entristezcan al Espíritu Santo. Ahí está. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. En resumen, todo lo que se llama pecado, ¿verdad? Todo lo que se llama pecado lastima al Espíritu Santo. Y todo pecado es desobediencia. Entonces, acá dice entristezcan. Si nosotros miramos otra vez al Antiguo Testamento a Saúl, vemos que Saúl fue ungido y fue grande la victoria que él conquistó sobre los filisteos y sobre muchos otros pueblos. Pero él tenía un problema.
la obediencia. Él no obedecía a Dios. Una y otra vez desobedecía. Al final Dios le dice, más vale que me obedezcas que sacrificios. La desobediencia es igual a adivinación, dice Dios. Tan grave. Entonces, había un problema en el corazón de Saúl. Dios le hablaba nítidamente. Él entendía con claridad, como la mayoría de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. Pero él buscaba la opinión de sus amigos. Y sus amigos no opinaban igual a Dios. Sus amigos opinaban lo que opina la gente. Entonces, cuando Dios habla a tu corazón sobre algo que tienes que ordenar y tú vas a buscar la opinión de otros, probablemente te vas a equivocar. Y cuando buscas la opinión de la mayoría, de seguro te vas a equivocar. Si tienes amigos que realmente son amigos del Espíritu, ellos te van a llevar a la voz de Dios. Saúl le decían los muchachos, mira, no es para tanto, hacelo así, hacelo así. Y en realidad nuestra idea es un poco mejor que el plan de Dios. Y él hacía eso. Y perdió la voz del Espíritu. Él entristeció al Espíritu y la voz de Dios se fue y él no pudo más encontrar. Él buscaba, él decía, háblame Señor, y Dios ya no habló y se fue a consultar una adivina y el día siguiente murió. Qué triste, ¿no? Por eso cuando David pecó, él lo que más clamó a Dios, no quites tu espíritu de mí. No quites tu espíritu de mí. Ese era su mayor temor, porque él vio que después de que el Espíritu de Dios fue quitado de Saúl, su vida fue ruina total. Fue ruina total. Entonces, a lo que yo voy y lo que quiero que podamos entender, que podemos nosotros fluir en el Espíritu como los apóstoles. Si nosotros nos alineamos con la palabra de Dios en obediencia a Dios y buscamos de todo corazón obedecer, Él va a hablarnos, vamos a entenderlo y vamos a fluir de gloria en gloria porque el Señor lo quiere. Pero que el Espíritu Santo es santo, apartado del pecado. Y si nosotros queremos seguir caminando en el pecado, no vamos a poder tenerle de compañero ni de consejero. Necesitamos tomar una decisión ahí. Lo que siempre me impacta cuando el pueblo de Israel estaba en el monte de Dios y la voz de Dios hablaba como un trueno. ¿Conocen la historia la mayoría? Como un trueno hablaba la voz de Dios y había relámpagos y todos escuchaban la voz de Dios. Y dice la Biblia que los israelitas tenían sus pequeños ídolos de la diosa Asera, del dios Baal, y todos esos ídolos tenían escondido entre sus pertenencias. Y cuando la voz de Dios aparece, cuando la presencia del Espíritu aparece, viene convicción a su corazón. Porque la presencia de Dios es luz. Dios es luz y en Él no hay oscuridad, dice la Biblia. Entonces cae luz sobre su vida y ellos se dan cuenta que lo que ellos esconden está mal. Yo me acuerdo, una vez hubo personas que dijeron, no quiero más ir en esta iglesia porque parece que estoy expuesto en mi corazón. Es cuando el Espíritu Santo se mueve fuertemente, tú quedas expuesto y tomas una decisión. Rechazar la voz y te retiras. O
permitir la transformación en tu interior. Yo espero que todos tomen la decisión de quitar lo que hay acá adentro, no quitar la voz. Los israelitas dijeron, no, estos ídolos queremos aquí. Moisés, andate, voy a hablar con Dios y decirle que no nos hable más. Y se perdieron toditos. Ese fue el momento clave para ellos. Pero ellos prefirieron esos pecados favoritos, pequeñitos, en vez de la voz de Dios. Eso da para analizar nuestro corazón. En Hebreos 3 dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. O sea, nosotros tenemos la llave de nuestro corazón. Tú puedes endurecer, puedes cerrar. Si el Espíritu Santo te habla hoy, tú tienes en tu mano la decisión de cerrar o de decir, Señor, quiero que me toques, quiero que me transformes, no quiero seguir igual, te necesito. Estoy cansado de mis derrotas, estoy cansado de esto que me aflige, estoy cansado, yo reconozco, yo sé que tú ya sabes todo lo que yo hago, no hay nada oculto a tus ojos, hoy quiero ser libre, quiero dejar de ser un hipócrita delante de ti y ser libre, o llavear el corazón y decir, tranquilo, todo está bien. En realidad le estamos diciendo al Espíritu Santo, no te metas. Y Él respeta. Él no nos obliga. Por eso estamos en la condición como estamos muchas veces. Como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día y me pusieron a prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron, pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón, atiendan bien, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. No estaban dispuestos a obedecer la voz de Dios. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Atiendan bien, un corazón que le gusta el pecado y que es incrédulo hace alejar a Dios. Tremendo. Y ahí tenemos otro ejemplo. Sansón. ¿Cómo le usaba Dios a Sansón? Dice la Biblia que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y venía gran liberación. Una y otra vez dice eso. Pero él jugaba con el pecado. Él estiraba los límites. Primero se metió con una filistea. Y yo me imagino que él decía dentro así, sigo teniendo unción. Porque era un don, no era un mérito. El Espíritu Santo es un don, no es una ganancia. Nadie de nosotros se lo puede ganar, pero es un don que Dios nos regaló, pero tenemos que cuidarlo. Y él decía, sigo todavía teniendo la unción. Y volvía a liberar a Israel. Y se fue junto a otra mujer y junto a otra mujer y jugaba con el pecado sexual. Y dice la Biblia, el Espíritu de Dios se apartó de Sansón y él no se dio cuenta. Y ahí vinieron los filisteos, le sacaron los ojos. Triste la historia.
apagó el espíritu. Romanos 8:9 dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer. Esa es una palabra clave en toda la Biblia, obedecer. Según Juan 14, no hay amor sin obediencia. La obediencia y la fe es igual a amor. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Dice Romanos 8:9, la última parte. Y Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Y la traducción NTV dice, no apaguen al Espíritu Santo. No alejen, no apaguen. O sea, ¿a qué conclusión llegué después de ese gran quebrantamiento que tuve? ¿Por qué no ocurre lo que ocurría en la primera iglesia? Llegué a la conclusión que nosotros, con nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de permitir el pecado en nuestra vida, de no tomar en cuenta a Dios, de no obedecer, le estamos apagando, le estamos alejando a la voz más dulce que hay sobre la tierra, la voz del Espíritu. Yo prefiero caminar totalmente solo con la voz del Espíritu que caminar con mucha gente sin esa voz. Llegué a la misma conclusión que llegó Moisés. Prefiero un desierto, pero que Él esté ahí, que sin Él en la tierra prometida. Porque sé el valor de la presencia de su Espíritu. Sé el valor de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué tuvo tanta libertad en Jesús? Fue el mismo Espíritu. La Biblia lo dice. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús va a resucitar a todos aquellos que van a morir en Cristo. El mismo Espíritu. Y el mismo Espíritu que estuvo sobre Jesús haciendo todos los milagros, está sobre los que creen. Así que si es el Espíritu de Dios que hace la obra y tiene el mismo poder que cuando estuvo sobre Jesús, si no estamos fluyendo es porque nosotros le estamos limitando, bloqueando, apagando, entristeciendo o llaveando nuestro corazón. Él tiene el mismo poder. La Biblia dice que no tiene límites. Y el problema no es si Él lo quiere hacer o no. Eso está escrito. En 2 Corintios dice que todas las promesas de Dios son en Jesús, sí, amén, y el Espíritu Santo es la garantía, el sello. Él lo quiere hacer. Así que yo creo que necesitamos nosotros revisar, a sincerarnos. Lo que necesitamos sobre todas las cosas es sinceridad en nuestro propio corazón. Sinceridad con nosotros mismos. Somos víctimas de nuestra propia mente. Muchos son esclavos de lo que ellos mismos
de las estructuras mentales que ellos mismos se formaron para que todo suene bien. Por eso Pablo dice que debemos derribar todo argumento que se opone para obedecer a Cristo. Tenemos que derribarlo. Es muy fácil ser víctima de toda una estructura mental que nos suena bien, pero no está alineada a la verdad de la palabra de Dios. Somos expertos en hablar a nuestro propio oído y repetir para que no sintamos culpa sobre lo que está mal. Y el Espíritu nos habla y no queremos oír. Luis Fernando está acá en primera fila. Yo le hablo a él y él me escucha. Él se va a la puerta y me va a escuchar todavía porque tengo micrófono. Pero si cruza la calle, va a escuchar que alguien habla, pero ya no va a escuchar lo que yo les digo. Y muchos están así con la voz de Dios. Se alejaron tanto que escuchan que alguien les habla. Quizás sienten todavía el amor de esa voz que les habla, pero ya no la entienden. Y yo creo que el Espíritu Santo nos habla, nos da una oportunidad de volver a su corazón. Nosotros queremos que su presencia esté en medio nuestro con toda libertad. No queremos limitar el obrar del Espíritu Santo. Es tan fácil entristecerlo. Es tan fácil entristecerlo. La otra vez hice una ilustración y quiero volver a hacerla. Si un hombre casado está con su esposa de un lado, pero está hacia ahí preguntándose todo el tiempo hasta dónde puede ir junto a otras mujeres y está parado de esta manera mirándolos, admirándolos, está con la pregunta, ¿hasta dónde está bien? Ya está ahí su corazón. Es cuestión de tiempo nomás, ya cayó porque su corazón ya está ahí. Pero si se da la vuelta y dice, cuánto deseo agradar a mi esposa, cuánto deseo que esté feliz, cuánto deseo que tenga más gozo, cuánto deseo que brille. Entonces, cada vez se acerca más. Y la mayoría de las personas están acá con el mundo. ¿Será que eso es pecado? ¿Será que eso está mal? Cuando yo estaba en el mundo realmente daba más gusto. Ahora, mira cuán aburrido ser cristiano. Realmente me gustaría esto y esto y esto como aquellos. Están ahí. Y Jesús, le dimos la espalda ya. El cristiano lleno del Espíritu dice, yo quiero parecerme a Jesús. Quiero estar más cerca tuyo. Te amo, Jesús. Lo que hice mal ayer me duele tanto. No lo quiero más. Ayúdame, líbrame del mal. Y cada vez se acerca más. Y quizás no se da cuenta, pero los otros se dan cuenta. Mira, este sí le parece a Jesús. Da gusto, así yo quiero ser. Porque ya el brillo del Señor está sobre esa persona. Necesitamos tomar esa decisión. Porque el Espíritu Santo se hiere, se entristece.
pero nos ama inmensamente y Dios es grande en misericordia. Cuando alguien se vuelve a Dios, no importa de dónde. Yo creo que lo que Dios quiere hacer representa a ese padre con el hijo pródigo. El hijo pródigo había malgastado todo lo que el padre le había dado. Y venía de cuidar los chanchos. Y decía en su corazón, no merezco ser hijo, y era cierto, no merecía. Y nadie merecemos ser hijo. Pero vino humillado y vino y dijo, Padre, no merezco ser tu hijo, pero déjame ser tu siervo. Y el padre, ¿cómo estaba el padre? De lejos, dice. De lejos le estaba mirando, le estaba esperando. Estaba con los brazos abiertos. Y le dice a sus siervos, dale, traigan un vestido, traigan un anillo. Esas dos cosas eran que le daban identidad como hijos. Ropa de hijo, anillo de sellar, de hijo. Y yo sé que Dios quiere hacer eso con nosotros hoy. Si hay alguien con un corazón humillado, dispuesto de decir, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Vamos a orar. Si alguien desea que se ore por él, puede pasar aquí al frente. Querido Padre, tú eres todopoderoso. Tú eres un Padre de restauración. Señor, y nosotros queremos pedirte perdón donde hemos resistido a tu Espíritu, donde hemos lastimado tu corazón, donde hemos amado más al pecado que a ti y así hemos apagado tu voz, donde te hemos entristecido, donde hemos llaveado nuestro corazón. Hoy venimos a ti profundamente arrepentidos. Te pedimos que tengas misericordia. Yo te pido que tu Espíritu hoy produzca esa convicción de pecado en nuestro corazón. Trae convicción de pecado, Espíritu Santo. Trae convicción de pecado en nuestro corazón. Y restauranos. Restauranos, Señor. Restaura nuestro espíritu. Restaura nuestra comunión contigo. Quita todas esas voces que no son tuyas, Señor. Limpia nuestro oído espiritual. Queremos oírte nuevamente. Perdónanos, Señor. Te amamos, Jesús, y queremos fluir en amor. Queremos fluir en tu presencia. Queremos fluir en tu gozo. Queremos fluir en santidad. Queremos ser un instrumento tuyo para restauración de muchos. Espíritu Santo, ministranos. Ministranos, tócanos, tócanos, Señor, no nos dejes insensible a tu voz. Te amamos, Señor, te anhelamos, Jesús, te invitamos, toma el control, Señor. Llénanos de tu gozo. Llénanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.